El demiurgo puede traducirse como el creador, el hacedor o el artesano. El término fue utilizado en varias tradiciones filosóficas y religiosas en la antigua Grecia y ha sido adoptado en diferentes contextos a lo largo de la historia. En la filosofía platónica, el demiurgo es una extensión de la divinidad suprema. Una figura similar a la de un artesano, responsable de dar forma y mantener al universo físico a partir del mundo de las ideas. En el gnosticismo antiguo, el término se usó para describir a un falso dios creador de este mundo, a menudo vinculado al Dios del Antiguo Testamento en la Biblia. Y su creación es vista como un intento de aprisionar a los seres espirituales en la materia. El demiurgo es representado con cuerpo de serpiente y cabeza de león. Esta rama de la creación se inició como un experimento de separación. Fue iniciada por 3 seres que se separaron de la fuente original para experimentar. Dichos seres crearon mentes artificiales que diseñaron la Matrix, siguiendo patrones geométricos. Ellos unieron sus conciencias a sus creaciones artificiales. En ese instante se inició una corrección. La fuente envió inmediatamente a 5 seres para convencerles de que corrigieran el error, pero no lo hicieron. Y además estos 5 seres fueron corrompidos por la oscuridad. Con lo cual son 8 los principales seres que componen la gran mente o arquitecto de la Matrix. Estos seres se apartaron de la corrección que fue solicitada por la fuente y siguieron adelante con su creación. Wotan, también llamado Odín, polaridad positiva, la falsa luz. Baphomet, polaridad negativa. Y Yaldabaoth el dragón, como polaridad neutra. Los demiurgos juegan sus roles, mueven las piezas del tablero de juego, generando interminables luchas entre el bien y el mal. En esta creación, la lucha es eterna y nunca tendrá un ganador, porque la ley del balance que rige la misma, equilibra siempre la ecuación. Por lo tanto, los seres aquí atrapados se ven envueltos en batallas interminables en uno u otro bando, mientras los demiurgos ejecutores distribuyen y alimentan los peones del juego. El juego de la dualidad. La estructura de esta rama de la creación vista desde fuera es un dodecaedro. 12 universos, cada uno con forma de pentágono. Cada universo tiene 12 dimensiones con sus planos astrales. Cada universo dividido en 12 sectores o constelaciones. Todo esto forma la realidad virtual donde los seres se encuentran atrapados. La forma en que se construye esta Matrix es muy conocida. Geometría sagrada, combinada con numerología. Los demiurgos creadores emplean el sonido, la luz y la geometría como herramientas básicas. El sonido es el gobernador de la existencia y el movimiento es la primera de las ilusiones. De ahí derivan el espacio, el tiempo y la materia. Del movimiento en espiral. Como ya vimos, esta rama fue diseñada por mentes artificiales creadas por los 3 seres que la iniciaron, de ahí que todo se maneje por tríadas. Las tríadas vienen representadas en numerología por los números 3, 6 y 9, por los demiurgos Wotan, Baphomet y el dragón. Cada uno de ellos representa a su vez una línea de información diferente, existiendo por lo tanto la cábala, hiperbórea y la línea del dragón. Todas estas líneas representan al arquitecto o gran mente que dirige y controla esta realidad virtual. Nosotros como humanidad, como colectivo sobre el planeta, somos de naturaleza hiperbórea. Por herencia de sangre nuestro ADN original es hiperbóreo, pero como civilización y sociedad, somos cabalísticos por la educación e imposición. Dicho ADN original corresponde a la programación realizada por el arquitecto. No hay ADN en la verdadera creación. El ADN es el creador holográfico de las ilusiones. El ADN es programación. Y esto es importante tenerlo claro. Esta rama se nutrió de la energía primordial y derivó en la creación de un nuevo tipo de energía-materia. La materia, dependiendo de su frecuencia de vibración, puede ser más densa o más sutil. Nos encontramos en la parte más densa. Dentro de esta rama de la creación, la verdadera luz es el alimento. Es la energía que nutre a esta copia de la verdadera creación.
La polarización hizo dividirse a la oscuridad en dos extremos, oscuridad pura, representada por Baphomet, y la falsa luz, representada por Wotan/Lucifer. Es evidente de dónde procede el término de portador de la luz, pero evidentemente referido a la falsa luz. En la verdadera creación no existe el bien, pero tampoco existe el mal. Son conceptos creados aquí, para la adecuada extracción de energía. Dicha extracción se produce en los seres polarizados en ambas direcciones. Es por ello que al gran arquitecto le da igual que elijas una u otra polaridad. Vamos a analizar el concepto de bien y mal en esta creación. ¿Existe el bien en la verdadera creación? ¿Por qué tienen que balancearse el bien y el mal? El bien es un concepto creado opuesto energéticamente al mal. Esto quiere decir que para que uno exista, el otro debe existir también. Todo es energía y la dualidad se basa en la creación de opuestos energéticos. Para que esta creación no se polarice totalmente en uno u otro sentido, el gran arquitecto creó la ley del balance. De esta forma todo se equilibra. Esto significa que cualquier acción positiva o negativa genera un opuesto, con el objetivo de que el balance energético se mantenga equilibrado. Es por ello que el bien y el mal mantienen una lucha eterna dentro de esta creación. El bien es representado en esta creación por el demiurgo Wotan, pertenecen a su categoría todos los ángeles, arcángeles, querubines, serafines y demás categorías dentro de la jerarquía celestial, incluidos los maestros ascendidos y similares. Por su parte el mal es representado por el demiurgo Baphomet y pertenecen a esta categoría todos los demonios y sus legiones con sus diferentes jerarquías. En una creación donde existe la armonía, no existen los opuestos. No existe el bien en una creación no pervertida, como tampoco existe el mal. Ambos forman parte de la experiencia de separación. ¿Y dónde se encuentra dentro de esta diversidad la verdadera luz? La luz no pertenece a esta creación, la luz aquí es el alimento, no es una opción de elección. Los seres son asesinados espiritualmente dentro de esta rama de la creación. ¿Entonces hay amor en la verdadera creación? Claro que hay amor, pero el verdadero, el incondicional. En esta realidad existe un amor basado en apegos y emociones que proviene de la falsa luz. Imagínate un sitio donde eres conciencia pura y tienes tu voluntad para experimentar. Puedes entrar en otros mundos solo con desearlo. No hay desplazamientos físicos, solo tu intención de querer estar. En la verdadera creación, se crea y experimenta, y se evoluciona espiritualmente. No hay movimiento, no hay materia, no hay espacio, no hay tiempo. Sí hay armonía, sabiduría, pureza. Aquí no se aprende nada. Aquí no se evoluciona, más bien se involuciona. La verdadera evolución es la espiritual. Pero aquí solo existe la evolución basada en el ADN, mejorando contenedores. Cuando uno parece evolucionar aquí en realidad está recuperando lo que una vez fue. No confundir evolución con liberación. Las mentes que crearon la realidad virtual crearon a su vez a los Anunnaki. Estos fueron los encargados de gestionar y administrar este universo, de los 12 que componen el dodecaedro. Los Anunnaki llegaron a conocer muy bien el funcionamiento de esta realidad virtual y se rebelaron en contra de dichas mentes. Es decir, a el arquitecto. De ahí derivó la llamada guerra en el cielo y la cual refleja la batalla que se produjo entre ejércitos del arquitecto y los Anunnaki. Esto viene reflejado en la alegoría del arcángel Miguel contra el dragón. Anu se rebeló contra el arquitecto, quiso ser como las mentes creadoras. Quisieron ser dioses creadores. Anu, sobre lo que ya había, creó su propia granja. La llamada granja reptiliana donde nos encontramos. Una cárcel perfecta, con su plano astral incluido. Una cárcel donde no ves los barrotes dimensionales de tu prisión y te identificas con tu simple contenedor o cuerpo físico. Siendo grandes genetistas construyeron los cuerpos físicos y modificaron el ADN, encerrando a todos los seres dimensionales en materia densa. Anu se posicionó dentro de su granja como Dios único. Vivimos dentro de una matrix holográfica densa, que a su vez forma parte de otra matrix general mucho más sutil. Holografías dentro de holografías, ilusiones dentro de ilusiones.
La llamada Matrix reptiliana que creó Anu y la Matrix del dodecaedro regida por el arquitecto de 8 mentes. Los conspiradores han establecido las luchas y conflictos para que la gente no tenga tiempo para sospechar e investigar el fraude que se está produciendo. La gente descuida su existencia espiritual, no pueden nutrirla hasta que son tan débiles que se olvidan de su esencia divina. Pero la fuente no les ha olvidado. Cuando uno empieza a centrarse en su origen, uno comienza a experimentar un vacío agradable o una sensación de nostalgia. Este sentimiento debe ser experimentado, no puede entenderse de ninguna forma. Lo más probable es el anhelo de regresar a la fuente, el origen olvidado que nos hace embarcarnos en la búsqueda interior. Estamos en un proceso de liberación. Solo las conciencias que se han desplazado lejos de la fuente y se han acercado a la oscuridad, están en peligro de poder ser liberadas de la realidad virtual. Los dos extremos de la dualidad representados por el amor y el miedo, y sus variantes intermedias, todas ellas conllevan pérdida de energía por la intervención en mayor o menor grado de las emociones. Al usurpador le da igual que te polarices en uno u otro extremo. De ahí la cosecha de almas y la tan promocionada ascensión a la quinta dimensión. Lo único que quiere es seguir alimentándose de la energía de los seres atrapados aquí. La falsa luz querrá polarizarte con la idea de que todo es amor. El universo es amor y que eleves tu frecuencia vibratoria. La oscuridad intentará atraparte con más fama, dinero o poder. Como dice el Kybalión, auténtica Biblia de esta rama de la creación, todo aquí es mental, todo es dual, y tiene su par de opuestos. Por eso la verdadera salida es conectar con nuestra esencia, con nuestro ser verdadero. No se trata de alcanzar un estado vibratorio alto. El mundo que percibimos como real, físico y material, no es más que un holograma, basado en ondas sonoras proyectadas. Todo lo que percibes son ondas sonoras que tu cerebro traduce. ¿Qué es real entonces dentro de esta ilusión holográfica? Solo la conciencia lo es. Debemos centrarnos en nuestro interior, en nuestro silencio interior, porque es a través de él como podemos conectar con nuestra verdadera esencia. Todo lo demás forma parte del mundo de la mente, donde el juego de ir aumentando la vibración para evolucionar solo sirve para seguir atrapados en el engaño. Mediante el silencio interior, el objetivo es sintonizar con la quietud, con el no movimiento característico del estado del ser, y no con el movimiento vibratorio característico de esta realidad virtual. El despertar es la toma de conciencia de tu verdadera esencia. Y es el silencio interior, el que te acerca a ella y desplaza a la conciencia artificial sustituta.